Muy buenas tardes amigos de mi canal de YouTube. Estoy regresando con un tema que considero súper importante. Ahora, próximamente en abril, los niños van a tener este examen de matemáticas, el examen estatal, más conocido como FSA por sus siglas en inglés. Están haciendo ahora el de Reading, Writing, pero en abril va a ser el de matemáticas. Entonces mi hijo está en octavo grado, yo lo estoy preparando y quiero ir compartiendo, de hecho ya lo estoy haciendo, los ejercicios que estoy compartiendo con él o dándole a él para que él vaya trabajando, y si tiene alguna duda, pues entonces le explico, le desarrollo el ejercicio. Entonces traje estos dos ejercicios para compartirlo con ustedes. Vamos a concentrarnos en el primero, que dice, primero le trato de leer en inglés y después le traduzco al español, ¿ok? Select three sides lengths in centimeters that can form a right triangle. Ok, selecciona tres lados, tres longitudes de lados en centímetros que pueden formar un triángulo rectángulo. Esto básicamente se ve como un ejercicio donde debemos aplicar tanteo, por decirlo de una forma, pero realmente no es tanteo, porque lo primero que debemos conocer es qué es un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo es un triángulo que tiene un ángulo recto y es el único triángulo, un triángulo que se considera especial porque es donde se aplica el teorema de Pitágoras. ¿Y qué plantea el teorema de Pitágoras? Que la hipotenusa del triángulo rectángulo elevada al cuadrado es igual a la suma del cuadrado de cada uno de sus lados. Básicamente este es un triángulo rectángulo donde tenemos un ángulo recto aquí abajo, aquí debajo, que es un ángulo o un right angle porque su medida es 90 grados. Entonces, en este triángulo rectángulo siempre la hipotenusa es el lado más extenso o más largo del triángulo rectángulo. Es esta parte inclinada, en este caso, el lado más largo del triángulo rectángulo. Vamos a ir denotándolo. Vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible. Vamos a denotar la hipotenusa como H. Cada cateto vamos a denotarlo como A y B. A y aquí el cateto B. Y por eso voy por paso. El cateto B. ¿Qué me plantea el teorema de Pitágoras que se aplica a un triángulo rectángulo? Que la hipotenusa al cuadrado, es decir, en este caso, h al cuadrado, y vamos a insertar nuestra fórmula. Vamos a usar las potencias. H elevado al cuadrado es igual a la suma del cuadrado de los catetos, de cada uno de los catetos.
cateto es a al cuadrado, es a, perdón, lo elevamos al cuadrado según el teorema de Pitágoras, y el otro cateto es b, también lo elevamos al cuadrado, b al cuadrado. Aquí tenemos ya la ecuación o el teorema de Pitágoras formulado como tal. Vamos a ampliarlo un poquito, ponerlo en rojo. Aquí está. Teorema de Pitágoras. La hipotenusa al cuadrado es igual a la suma del cuadrado de sus catetos en un triángulo rectángulo, por supuesto. Ahora bien, si la hipotenusa es el lado más largo o más extenso en el triángulo rectángulo, entonces primero yo sugiero probar con 5, 6 y 8. 8 sería para mí la hipotenusa y veremos si se cumple que 8 al cuadrado es igual a 6 al cuadrado más 5 al cuadrado. Entonces vamos a hacerlo. Y vamos a ayudarnos con Excel. Vamos a hacer aquí como una tablita. Vamos a hacer una tablita H. Vamos a hacerlo más para acá para que no nos influya con el triángulo. H, A y B. Ok. Por eso yo definitivamente amo Excel porque es una herramienta tan poderosa, sencilla de trabajar. H, A y B. Ok. Eso si probamos, yo sé entonces que la hipotenusa al cuadrado, en este caso sí, aquí aparte vamos a poner entonces, vamos a insertar aquí una fórmula H al cuadrado. Ok. H al cuadrado, vamos a ampliarla. Y entonces H al cuadrado sería igual, vamos a formularlo, primero el signo de igualdad a la suma de este cateto al cuadrado más el cateto B también al cuadrado. Por supuesto ahora vamos a obtener 0 porque no tenemos valor. Vamos a tratar también de cerrar esto aquí. Perfecto. Entonces, si a H le damos 8,
porque vamos a tomar los valores 5, 6 y 8 primeramente. H sería 8, A sería 6, y B sería 5, por ejemplo. Puede ser al revés. Y podemos apreciar que en este caso estas tres longitudes no me forman un triángulo rectángulo. ¿Por qué? Porque h al cuadrado me da 61 y realmente si calculamos h al cuadrado aquí, primeramente para tener como referencia, vamos a aumentarlo un poquito, 20, ahí. Si separadito aquí calculamos ya directo h al cuadrado, que tenemos el valor aquí arriba, subir un poquito para que me entre en la celda y poder cerrar. H al cuadrado sabemos que se debería ser igual a ¿cuánto? A h elevado al cuadrado. Y eso da ¿cuánto? 64. ¿Y cuánto nos dio aplicando el teorema de Pitágoras, formulado en Excel? 61. So 61 no es igual nunca a 64, ni lo será. Por lo tanto, 8, 6 y 5 no son longitudes que me formen un triángulo rectángulo, because, o porque la suma de los dos lados del triángulo, que no son la hipotenusa, la suma de los cuadrados de cada uno de ellos no es igual a la hipotenusa al cuadrado. Por lo tanto, como no cumple con esta condición del teorema de Pitágoras, entonces como no cumple con esta condición, por lo tanto, estas tres longitudes no pueden formar un triángulo rectángulo. Ok, ya probamos 5, 6 y 8. Ahora probemos con 6, 8 y 10. En este caso 10 debería ser la hipotenusa. Y 6 y 8 cualquiera de los otros dos catetos. Perfecto. Como pueden apreciar, en este caso tenemos la respuesta a nuestro problema y es la solución. Las longitudes 6, 8 y 10 serían los que me forman, son las longitudes que me forman un triángulo rectángulo. La hipotenusa, que es 10 al cuadrado, es 100. Y la suma del cuadrado de los dos catetos, recuerden que lo formulamos, mírenlo aquí arriba, a al cuadrado más b al cuadrado también coincide que es igual a 100. Por lo tanto, las longitudes 10, 6 y 8, si estas tres longitudes sí me forman un triángulo rectángulo, por lo tanto serían la solución de mi ejercicio. 6, 8 y 10. Aquí se las dejo en blanco. Se las voy a poner ahí, se las voy a dibujar. Estas serían las soluciones. 10, 6 y 8. Perdón un momento.
Disculpen, que fui al baño un momento. Estoy de regreso. Bueno, ese problema que vimos ahora hace un momento, interesante. Ok, el otro ejercicio que quiero compartir con ustedes hoy plantea lo siguiente. Mary and King each take 15 minutes to ride their bikes to school. The graphs of the functions that model their rides are shown, where x is the time in minutes and y is the distance in miles. Ok, Mary y King, cada uno toma 15 minutos en recorrer en su bicicleta a la escuela. Los gráficos de las funciones que modelan estos recorridos en bicicletas son mostrados, donde x es el tiempo en minutos y y es la distancia en millas. Fíjense que y es el eje de las ordenadas, la distancia en millas, y x, el tiempo en minutos, el eje de las abscisas, o el eje x. Aquí tenemos el gráfico para Mary y para Kim. Ahora, ya teniendo los gráficos, entonces nos plantea el ejercicio. The graphs are divided into time intervals A, B, and C. Use the graph to match each statement with the appropriate person or people. Y aquí viene la pregunta. Dice, bueno, decía en español para traducir. Los gráficos son divididos en intervalos de tiempo A, B y C. Use los gráficos para matchar cada statement con la persona apropiada. Entonces, el primer reto plantea rode her bike fastest in interval A as compared to the rest of her ride. Mary o King. Dice, rodó su bicicleta más rápido en el intervalo E comparado con el resto del recorrido. Pues vamos a analizar. Vamos a analizar a Mary primero. Mary recorrió, antes de esto, vamos a ver algo importante. Recuerden siempre, esto es un tema también donde entra la física un poquito. Recuerden que la velocidad no es más que distancia sobre tiempo. La razón entre la distancia y el tiempo. Aquí tenemos la fórmula. Sí, porque de hecho la vamos a usar un poquito aquí mismo usando Excel, aprovechándonos de esta herramienta poderosa. Vamos a agrandarla aquí. La ponemos en rojo, negrita. Esta es la ecuación de la velocidad. Distancia sobre tiempo. De distancia T tiempo. Luego, vamos a analizar entonces lo primero. Dice cuál de ellos estuvo más rápido en el intervalo A comparado con el resto del recorrido. Pues vamos a ver. En el intervalo A, Mary recorrió 0,1, 0,2 millas. Recuerden que la distancia está en el eje Y. Recorrió 0,2 millas en 1, 2, 3, 4 minutos.
So, Mari recorrió intervalo A. Intervalo A. Mari y el muchacho se llama King. Aquí vamos a poner velocidad en el intervalo A. Vamos aquí a unir estas celdas para después a lo mejor montamos como una tablita. Vamos a combinar esta celda también. Ok, vamos a ver la velocidad de Mari en el intervalo A. Dijimos que Mari recorrió 0,2 millas en 4 minutos. So, la velocidad de Mari sería distancia sobre millas. 0,2 dividido entre 4 minutos. Es decir, Mari recorrió esas 0,2 millas en 0,05 minutos. 0,05 millas por minutos. Fue la velocidad de Mari. Vamos a poner aquí para mirar las unidades. Millas por minutos. Vamos a ampliarlo un poquito más aquí para que se pueda ver. Millas por minuto es la unidad de la velocidad aquí. Esto también para que nos quede la tablita y podamos cerrarla. Combinamos las celdas y ahora podemos cerrarla. Ya tenemos las unidades de la velocidad también. Bueno, sabemos ya que en el intervalo A Mari recorrió 0,05 millas por minuto, fue su velocidad. Y King, vamos a ver, King recorrió 0,1, 0,2, 0,3 millas en 4 minutos. Eso es evidente, la velocidad de King en ese intervalo fue mayor. 0,3 millas dividido entre 4. Recuerden siempre para este cálculo en Excel poner el signo es igual delante. Él recorrió a una velocidad de 0,075 millas por minuto. Luego, pero me hablan de cada uno de ellos que estuvo más rápido en el intervalo A que en los demás intervalos. Mari recorrió en el intervalo B. Vamos ahora a hacer esto mismo, pero lo vamos a llamar, le vamos a cambiar y le vamos a poner intervalo B. De una vez van practicando el cálculo usando Excel. Ok, vamos a ver qué hizo Mari en el intervalo B. Mari en el intervalo B recorrió 0,1, de 0,2 a 0,3, 0,1, 0,2,
0,3, 0,4 millas, porque fue de 0,2 a 0,6. Recorrió 0,4 millas en de 4 a 7 serían 3 minutos. 0,4 millas en 3 minutos. La velocidad sería, signo igual, 0,4 millas dividido entre 3 minutos. Vamos a achicar un poquito esto, formato de celda. Vamos a bajar los números, sí, 2 nada más. Dos lugares decimales. 0,13 millas por minuto. Esa velocidad estuvo Mari en el intervalo B y se ve que la pendiente aumenta. Eso es una cosa lógica, la velocidad aumentó en ese intervalo para ella. Ahora King en el intervalo B no tuvo ninguna velocidad porque fíjense que la línea permanece constante. Él no alcanzó después de 0,3 millas ninguna otra distancia, se mantuvo en 0,3 millas porque él en ese intervalo lo que hizo fue descansar en 2 minutos. No alcanzó, ahí no tuvo velocidad. Es decir, sería 0 millas porque no alcanzó ninguna otra milla, 1, 2, en 3 minutos. Fíjense que la línea se mantiene constante desde lo que él le alcanzó en el primer intervalo, en el intervalo B completo. Es decir, no subió ninguna milla, ningún decimal de milla, por lo tanto, su velocidad en ese intervalo B fue 0 millas recorridas en 3 minutos, por lo tanto ahí no tuvo velocidad, 0 millas por minuto. Y en el intervalo C, vamos a hacer otra tablita, en el intervalo C, vamos a ver qué sucedió. Mari alcanzó desde 0,6, fíjense, estamos en este punto, 0,6 y solo subió a 0,7. Desde 0,6 a 0,7. Quiere decir que recorrió solo 0,1 milla en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 minutos. Desde 7 hasta 15. 0,1 milla en 8 minutos. Vamos a calcular a ver la velocidad. Distancia 0,1 milla dividido entre el tiempo, 15 minutos, 8 minutos, perdón. Wow. Casi detenida. 0,01 milla por minuto. Y King, vamos a ver qué hizo King en el intervalo C, recorrió, vamos a subir en el eje Y hasta donde termina nuestra línea en ese intervalo, desde 0,3, 0,1, 0,2, 0,3 y 0,4 millas. Desde 0,3 a 0,7 es correcto, 0,4 millas. En 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 minutos. Él recorrió 0,4 millas, distancia entre tiempo, 8 minutos. Recuerden el signo de igualdad delante siempre. Entonces, la velocidad de él fue 0,05. Ahora bien, la pregunta primera era, ¿quién alcanzó en el intervalo A mayor velocidad comparado con el resto de su recorrido? En el intervalo A, Mari alcanzó 0,05, pero ya en el B alcanzó 0,13. En el intervalo A no alcanzó su mayor velocidad, sino en el intervalo B.
Sin embargo, King alcanzó 0.075 en el intervalo A, después 0 y después 0.05. So, King en el intervalo A alcanzó su mayor velocidad. Por lo tanto, primera pregunta, la respuesta correcta sería King, que fue el que alcanzó mayor velocidad, teniendo en cuenta todo su recorrido, mayor velocidad en el intervalo A, porque fue 0.075, después descansó y después recorrió a una velocidad de 0.05 millas por minuto. Primera pregunta, la respuesta correcta es King. Ahora la segunda pregunta. Parado por un intervalo de tiempo. Evidente, ¿quién estuvo parado por un intervalo de tiempo? Si chequeamos el gráfico de Mari, en todo momento vemos que son líneas con pendiente. La última, muy poca velocidad, la pendiente casi cero, pero incluso tiene una inclinación. Pero en el caso de King, podemos apreciar que en el intervalo B estuvo descansando. Él no alcanzó superar las 0,3 millas que había alcanzado en el intervalo A en ningún momento del intervalo B. Se mantuvo la línea constante, por lo tanto, él paró en el intervalo de tiempo, en el B. Segunda pregunta. También la respuesta es King. King. Fue quien paró. King fue quien paró. Ahora, la tercera pregunta dice, Rose lower in interval C than in interval B. Aquí en esta, si analizamos los gráficos, no vamos a tener que hacer ningún cálculo. Dice la pregunta, ¿quién rodó más despacio en el intervalo C que en el intervalo B? Es evidente que King no rodó en el intervalo B, por lo tanto nunca pudo estar más despacio en el C que en el B si rodó, porque en el B no rodó nada. Por lo tanto, evidentemente, fue Mari la que estuvo más lenta en el intervalo C que en el intervalo B, ya que King nunca rodó en el intervalo B. Tercera pregunta. La respuesta es Mari. O Mary. Porque King estuvo en el intervalo B descansando. Es incomparable la velocidad de él en el intervalo C con la B, porque siempre en el intervalo C iba a ser mayor que en la B. Evidente que Mari fue la que en el intervalo B corrió más rápido que en el intervalo C, o como preguntan, en el intervalo C estuvo más lenta que en el intervalo B. Es correcto. Ahora, la cuarta y última pregunta dice, vive a 0.7 millas from school.
Life 0.7 miles from school. Ok, vamos a analizar qué distancia hay en millas desde que empieza el gráfico de cada uno hasta que termina. Vamos a ver desde aquí, donde empieza el gráfico en 0.0, hasta donde termine el gráfico aquí, ¿cuántas millas hay? Medimos esta vertical, 0.7 millas por aquí, y si analizamos aquí, desde aquí hasta aquí, vamos a la vertical, 0.7 millas. La respuesta sería para ambos. Ambos viven a 0.7 millas, 0.7 millas, perdón, de la escuela. Luego copiamos. Cuarta pregunta. Mari y Kim, ambos viven a 0.7 millas de la escuela. Mari y Kim, ambos viven a 0.7 millas de la escuela. Entonces aprovechamos, hicimos estas tablitas para calcular la velocidad de cada uno de los intervalos para la primera pregunta, que nos preguntaba cuál de estos dos niños habían estado más rápido en el intervalo A de su recorrido que en el resto del recorrido. Y pudimos apreciar que en el intervalo A, Mari estuvo más lenta que en el intervalo C, que en el intervalo B, y mucho más lenta en el intervalo C. Pero sin embargo, Kim estuvo más rápido en el intervalo A que en el intervalo B, en el cual estuvo descansando porque recorrió 0 millas, y que en el intervalo C, donde solo tuvo una velocidad de 0.05 millas por minuto. En este caso, Mary and Kim both live to 0.7 miles from the school. Ambos viven a 0.7 millas de la escuela. Aquí le voy a dejar las respuestas marcadas. Vamos a marcarlas en blanco. Vamos a dejar a Mari con este colorcito. Para poder diferenciar. Y aquí con el color original que le dimos. Pero recuerden, siempre es importante en este tipo de ejercicios tener conocimiento, porque pueden preguntar incluso, este es un prototipo de un ejercicio, pero pudieran preguntar incluso esto que calculamos aquí. ¿A qué velocidad va Mari en el intervalo B, por ejemplo? Perdón. Y ahí debemos conocer esta fórmula, la fórmula de velocidad. Velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Distancia sobre tiempo. Y aquí usando Excel, ven que todo lo que hicimos fue distancia sobre tiempo, formulando distancia sobre tiempo. Bueno amigos, espero que les haya sido muy útil el tutorial.
Si algún niño lo ve directamente o si algún padre, espero que le sirva sea útil para poder ayudar a sus hijos. He tratado de ser, como siempre, lo más explícito posible. Cualquier duda o cualquier sugerencia que tengan, por favor, déjenme saber. Muchas gracias. Hasta la próxima.